Hay dos libros en la Biblia que yo pienso, medito, creo que todos, por lo menos yo me intento esto, pero deberíamos leer por lo menos una vez al año. Si tú me dices, mira, hay muchos libros en la Biblia, pero yo creo que hay dos que de alguna forma pensando, deberías leerlo siempre. Uno es el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos es una carta, es una carta muy doctrinal, que habla acerca, es como que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, no los conoce, entonces él dice, bueno, estas son las cosas esenciales que ellos tendrían que tener. Ahí habla de la obra de la cruz, ahí habla de lo que es vivir en el Espíritu, ahí habla de la unidad de la iglesia, habla de matices que son fundamentales y doctrinales. Y ese es uno de ellos, que yo te animo a que cada año por lo menos una vez pudieras leerlo. Y el segundo libro es un libro que a mí me gusta mucho, que es la carta también de Hechos. Porque la carta de Hechos, aparte de que habla del Espíritu Santo, pero también de alguna forma, a mí por lo menos en lo personal me inquieta, me mueve a seguir haciendo la misma obra que hicieron los apóstoles. Porque uno a veces puede decir, bueno, es que Jesús era Jesús, ¿no? Hay gente que dice eso. Pero los apóstoles nos identificamos mucho con ellos. Y siempre me gusta pensar que tú y yo deberíamos no escribir en la Biblia, ¿no? Pero sí escribir Hechos 29. ¿Sabéis lo que dice Hechos 29? ¿Sí? ¿Lo habéis leído Hechos 29? No está escrito. No está escrito. Por eso la historia la continuamos tú y yo. Eso es lo que debería ser. Ahora quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo número 2. Hoy quiero intentar ser rápido, pero quiero hablarte de algo que está en mi corazón y creo que es muy, muy interesante para este tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Lo vamos a leer rápido. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que, habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Dice, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios. ¿Qué dice? A ver, léelo otra vez. Y vuestros hijos y vuestras hijas. No ha terminado, ¿eh? Dice, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y mira lo que dice el versículo 21, que esto es poderoso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es una palabra que el apóstol Pedro toma del Antiguo Testamento. Recordar que los discípulos nunca inventaron ningún texto de la palabra. Lo que hacían es tomar las profecías, tomar la palabra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está siempre relacionado con el Nuevo Testamento. Y ellos toman esta palabra que es una profecía de los últimos tiempos, dicen los postreros días, y habla de que Dios derramaría de su espíritu. Entonces Pedro, aprovechando el momento que había ocurrido el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en otras lenguas, dice que Pedro, ante todos los que estaban allí atónitos, dice que empezó a predicarles la palabra. Y les empezó hablándoles de esta profecía. Lo que ustedes estáis viendo no es que esta gente está borracha, no es que está loca, es que dice que era parte de lo que el profeta Joel había profetizado. Pedro comienza a hablarle y después le habla de lo más importante. ¿Sabéis qué es lo más importante? Lo más importante es Jesús. Jesús. Y él le habla de la obra de la cruz y les dice, ustedes mataron, sacrificaron, dice, pero Dios lo levantó de los muertos, y empezó a testificarles de que Jesús no está muerto, sino que Jesús está vivo. Y entonces dice la palabra, a mí me encanta este texto, un poquito más adelante, dice que toda la congregación
se compungió. Todos los que estaban allí. Y dice, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautizaos. Cambiar vuestro estilo de vida. Y dice que ese día se agregaron 5,000 personas a la iglesia. No una, no 10, sino 5,000 personas se agregaron. Y yo quiero hablarte un poquito de esta frase que Pedro utiliza, que es derramamiento del Espíritu Santo. No voy a profundizar como tal, pero quiero matizar algunas cosas que en mi corazón estaban. Cuando hablamos de un derramamiento del Espíritu Santo, hablamos de una visitación especial por parte del Espíritu Santo que trasciende, fíjate, no solo a los creyentes, sino a los que no son creyentes en ese momento. Y hay algunas cosas que me llaman la atención de este texto. Cuando tú te fijas, dice que Pedro empieza a decir, en los postreros días derramaré de mi espíritu, y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice que iban a hacer? ¿Hubo profecías ahí en ese momento? ¿Empezaron a profetizar? Bueno, algunos piensan que sí. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Empezaron a tener visiones esta gente ahí en ese momento? Vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, y de cierto os digo que mi siervo y mi sierva también será derramado y profetizarán. Y dice, y daré prodigio arriba en el cielo. ¿Hubieron prodigio aquel día en el cielo? Dice, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, habla de varias manifestaciones, ¿vale? Algunas, como digo, están relacionadas también con los postreros tiempos, pero es interesante que él habla de estas manifestaciones. Pero la manifestación que había ocurrido es que habían empezado a hablar en otras lenguas. ¿Qué quiero decirte con esto? Y voy a hablar un poquito después de esto, pero no podemos muchas veces encasillar las cosas de Dios. Dios se mueve, Dios es sobrenatural, Él hace como quiere y deshace como quiere. Pero lo que yo quiero destacarte en esta mañana es esta idea. Me encanta esta idea. Porque si te fijas, Pedro, al utilizar el texto de Joel, está hablando de una cosa que son las generaciones. Y me gusta que dice los niños. Después dice los jóvenes. Después dice los ancianos. Y también dice sobre los siervos y las siervas. Y está hablando de esas generaciones, de esas diferentes generaciones. Y dice la palabra que ellos, todas estas generaciones fueron llenas, fueron tocadas por el Espíritu Santo. Y es algo que está profetizado. Ahora yo realmente creo que esto también es para nuestros días. Que nosotros tenemos que buscar que las generaciones de ahora, los ancianos, los jóvenes, los niños, también tengan ese derramamiento, sean llenos del Espíritu Santo. Muchas veces hacemos distinciones, ¿no? Nosotros no es que excluimos a los niños. Intentamos adaptar las clases. Pero nosotros oramos por los niños para que los niños también sean llenos del Espíritu Santo. Para que también puedan, como dice la Biblia, profetizar. También oramos por los jóvenes. Aquí hay una generación de jóvenes muy bonita. Pero no estamos esperando que los jóvenes se hagan grandes, mayores, viejitos para que puedan, por ejemplo, predicar la palabra. Para que puedan también ministrar al pueblo. No, sino lo que queremos es que ahora también esos jóvenes sean usados por Dios, sean usados por el Espíritu Santo para bendecir también a otros. Pero también no es que el ancianito ya cumplió una edad, ya cumplió una etapa, me lo has puesto muy heavy, cumplió una etapa y ya pues el viejito ya está más para allá que para acá. No, también queremos que los ancianos también sean llenos del Espíritu Santo y también bendigan y edifiquen a los demás. Oye, este es el formato que yo veo aquí en el libro de Hechos como esa iglesia primitiva. Esa es la iglesia que yo anhelo también. No que esperemos que lo hagan todos los jóvenes, no que esperemos que lo hagan todos los adultos, sino que todos entendamos la parte que nos toca y digamos, Señor, yo quiero que a mí tú me uses. Que tú a mí me uses, Señor. Y hay algo interesante que quiero destacarte, 3 cosas rápidamente sobre lo que Pedro está diciendo. Lo primero que quiero decirte es que para poder vivir esto mismo, este derramamiento del cual Pedro habla, algo que tú y yo tenemos que hacer, algo que estamos trabajando por hacer como iglesia es, di conmigo, volver al aposento alto. Al aposento alto. Muchas veces hay gente que anhela que haya un derramamiento del Espíritu Santo, pero no va al aposento alto.
El aposento alto era un lugar donde los discípulos se reunieron para orar, para buscar esa promesa que Jesús les había dicho que llegaría. El aposento alto era el lugar donde estaban unidos para buscar al Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Hay una necesidad desesperada en ti y en mí por la oración? Martin Lloyd-Jones decía estas palabras. Fíjate estas palabras que decía Martin Lloyd-Jones, no lo digo yo. Dice, no voy a ver ninguna esperanza hasta que los miembros individuales de la iglesia estén orando por un avivamiento. Tal vez en la iglesia, pero también en sus hogares, en sus trabajos, reunidos en grupo, como reunidos en familia. Fíjate lo que dice ahora. Reunidos de forma espontánea, llevado a la necesidad de la oración, con urgencia y con un enfoque pleno en ver un derramamiento del Espíritu Santo. Y hay una palabra aquí que me sorprende, que dice de forma espontánea. Muchas veces, seamos honestos, oramos porque es parte de un programa, porque es parte de un tiempo, pero no de forma espontánea. Muchas veces nos reunimos de forma espontánea para comer, ¿verdad? Muchas veces nos reunimos de forma espontánea para ver el fútbol. Ayer algunos estaban locos buscando dónde reunirse para ver aquel desastre, ¿no? Aquella tragedia. Escúchame, no te pierdas, es broma. Pero el punto es que nos reunimos de forma espontánea para hacer cosas que nos interesan, ¿verdad? ¿Qué queremos? Mira, la otra vez, voy a contarte algo rápido, muy sencillo. La otra vez había unos hermanos de los mexicanos que vinieron, estos mexicanos que son tremendos. Espero que no lo vean. Y estaban en una casa haciendo tortilla. Y como tenían ese anhelo de ese mono, o decimos aquí en España, de tortilla, dijeron por el grupo de WhatsApp, ahí te llegamos. Y yo cuando lo vi por el grupo que lo habían escrito, yo pensé que era broma. Escúchame, Janet, en 5 minutos habían ya 20 allí. 20 en la casa. Y cuando llegó la dueña de la casa dijo, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y todos comiendo allí tortillas. Porque cuando te interesa, sale de forma espontánea. No te pones a planificar, el martes, el jueves, el domingo. Dice, esto lo quiero ahora. Y te buscan la manera. Estás con tu amigo y dice, oye, ¿qué podemos? Vamos a orar. Pero la oración muchas veces es un programa. Y tenemos que recuperar el volver a la oración, volver al aposento alto. Ellos volvieron a la oración y fíjate, en unidad. No es que estaba cada uno en su casita solo orando. Se unieron para buscar juntos de forma insistente, clamando, deseando que Dios derramara de su Espíritu Santo. Y fíjate algo que me gusta aquí también, con esta palabra espontánea, es que ellos no planificaron nada. Muchas veces nosotros, y esto no es malo, entiéndeme, pero tenemos nuestras formas, nuestra estructura. Bueno, esto tiene que ser así, así y de esta forma. Pero mira, algo importante es que tenemos que estar también abiertos a lo imprevisible. Porque lo imprevisible puede ocurrir. Yo te aseguro que ellos no estaban diciendo, no, sí, esto va a ser seguro así. Mira, va a empezar, tú hablas en una lengua, tú en otra, nos planificamos, ¿vale? Los que habláis lengua asiática para acá, los que habláis lengua... No, fue algo imprevisible. Ellos estaban abiertos a lo que Dios quería hacer. Y muchas veces, escucha esto, el derramamiento del Espíritu es esperable, pero no es previsible. Yo lo espero, yo tengo que anhelar, pero no sabemos cómo va a venir. El tema es que muchas veces nosotros formamos un formato en nuestra cabeza y tiene que ser como nosotros pensamos. Tiene que ser como nosotros creemos. No, pues yo tengo que caerme al suelo. O yo tengo que hacer... No. Y Dios se mueve como quiere, cuando quiere y de la forma que Él desea. Lo importante, como te he dicho, es que yo espere el derramamiento. Yo anhele el derramamiento, la visita del Espíritu Santo. Por eso te digo que lo primero que tenemos que hacer es volver al aposento alto. Y luego la segunda cosa que está relacionada con lo que te he dicho antes es que Dios desea derramar su Espíritu sobre toda carne. Esto me encanta. No es sobre gente selecta, sino que dice la palabra
sobre toda carne. Y hay algo importante, y es que tenemos que trabajar con las generaciones. Tenemos que recuperar a las generaciones. Pero ¿sabes dónde empieza el trabajo para recuperar a las generaciones, para cuidar a las generaciones, para que las generaciones de ahora sean llenas del Espíritu Santo? ¿Sabes dónde comienza ese trabajo? En la casa, efectivamente. Ahora hemos comenzado una iniciativa como iglesia, que está muy bonita. Levantarnos temprano y unirnos como iglesia. Y le hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado a esto? Altar de oración. Pero qué importante es que en cada casa también haya un altar de oración, donde estén los niños, los jóvenes y los ancianos. Y muchas veces esperamos un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestros hijos, pero no estamos ahí en el aposento alto con nuestros hijos. Me gusta pensar esto, y es algo que creo que casi que 100%, ¿vale? Pero la Biblia no dice que en el aposento alto hubieran niños, ¿verdad? ¿Tú lo has leído, Gerardo? No dice eso. Pero yo creo que habían niños. No dice que a lo mejor que habían mujeres, pero sí habían mujeres. Porque en aquellos tiempos los niños y las mujeres muchas veces no se contabilizaban. 5.000 hombres se convirtieron, pero no dice cuántas mujeres. Pero yo creo que en el aposento alto también estaban los hombres y estaban las mujeres. Y muchas veces hacemos esta exclusión. No. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo anhelo que mi hijo con 3, 4, 5 años sea tocado por el Espíritu Santo. Sea tocado por el Espíritu Santo. Pero para eso yo tengo que esforzarme, porque no es mi hijo se tenga que levantar a las 6:30 de la mañana, que a lo mejor para él es un poquito complicado, sino que yo tengo que esforzarme para que en mi casa haya un altar de oración. Ahora, quizá tú me estás preguntando, bueno, yo vivo solo, vivo sola, mis hijos se fueron de casa, mis hijos ya no están, pero tú puedes orar por tus hijos. Dice la palabra de Dios, el viernes lo decía nuestro hermano Michael, que Job oraba por ¿quiénes? Por sus hijos. Hacía un altar por sus hijos. A lo mejor tus hijos no están en casa, pero tú puedes decir, yo voy a hacer aquí un altar de oración por mi familia, por mis hijos. Ahora, esto no es, Señor, bendice los padres, que les vaya bien en el trabajo. No, esto es clamar, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Que allí donde estén puedan ser tocados por tu Espíritu, Señor. Porque Dios no tiene límite. Y Dios puede tocarlo en la iglesia, como puede tocarlo en el autobús, como puede tocarlo en cualquier lugar. Pero necesitamos volver al aposento alto y levantar un altar de oración. A lo mejor tus hijos ya son un poquito más grandes y tú te dicen, mamá, conmigo no cuentes. Bueno, que Dios te dé sabiduría, pero di, aquí voy a levantar un altar de oración por mi casa, para que mis generaciones sean bendecidas y sean tocadas por el Espíritu Santo. Te digo una cosa, un encuentro con el Espíritu Santo lo cambia todo, lo revoluciona todo. Y tú y yo necesitamos, no solo que nuestras vidas, sino que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos sean tocados por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac. ¿Quién era Isaac con respecto a Abraham? Su hijo. ¿Y quién era Jacob con respecto a Isaac? El mismo Dios estuvo presente en las generaciones. Qué triste es cuando el padre es un hombre de Dios, el hijo se apartó. Claro que puede ocurrir, pero las generaciones, oramos para que esas generaciones sean tocadas por el Espíritu Santo, sean llenas del Espíritu Santo. Dios desea derramar sobre toda carne. Él está buscando, y si tú y yo lo anhelamos, necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Él está buscando personas donde derramar de su Espíritu. Y el único punto que puede fallar en esto es estar en desacuerdo con que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, que no lo quiera. Es decir, que no lo busque. Pero si lo busca, Dios lo va a dar. Y fíjate, como te vuelvo a decir, no es una cuestión de programa, es una cuestión espontánea.
Es una cuestión que nace del corazón. Y la tercera cosa, y con esto ya voy a ir concluyendo, es que hay un enfoque misionero en el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo no es solamente para ti, para tu casa, sino que también debe trascender a otras personas que no son a lo mejor ni de tu casa, ni son de tu familia. Si un lugar es tocado por la presencia del Espíritu Santo y eso no trasciende hacia afuera, déjame decirte que algo está fallando. Muchas veces hay iglesias que dicen, no, es que Dios nos está visitando de una forma tan poderosa, pero no hay personas nuevas. No hay conversiones. Y si no hay conversiones, pues déjame decirte que sí, que puede ser un tiempo muy bonito, pero que no está trascendiendo lo que está ocurriendo adentro. Porque mira, hay una frase muy bonita que dice, cuando la gloria de Dios se manifiesta, nunca se queda en cuatro paredes y nunca se queda en cuatro personas. El fuego de Dios, la gloria de Dios es algo que excede, es algo que se extiende y esto es algo muy profético. Es algo que trasciende. Eso es lo que estamos también como iglesia buscando. Que no solamente sea para nosotros lo que estamos viviendo, sino que sea para cada familia que está aquí representada. Pero también para los que están afuera. Para los que están afuera. Porque de nada serviría que nosotros conozcamos al Señor, tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, seamos salvos si también la gente en Lucena no es salva. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es parte también de lo que Dios quiere hacer. Pedro aprovechó toda esta situación, toda esta oportunidad del derramamiento del Espíritu Santo para predicarles la palabra, para que ellos también pudieran ser salvos, para que ellos también se volvieran al Señor, para que conocieran al Señor. La idea es que un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo trascienda. No se quede solamente en un año, no se quede solamente en una generación, sino que trascienda generaciones, que vaya mucho más allá. Inclusive si tus ojos no llegan a ver, pero que la cuarta, la quinta generación también pueda ser llena del Espíritu Santo. Y me gusta pensar que cuando se construyó este lugar, este espacio que tú y yo disfrutamos hoy, no se hizo pensando solamente en ello, sino que se hizo pensando en las siguientes generaciones, para que otros también pudieran escuchar el mensaje de salvación, para que otros también pudieran ser rescatados, pero para que otros también pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero simplemente que terminemos y quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú trasciendas mi generación. Yo quiero que tú obres de forma poderosa en este tiempo, pero también en mis generaciones. Yo quiero que pienses en tus hijos. Quiero que pienses en tus nietos, aunque quizás ni tengas nietos, o sí. Quiero que pienses en tus bisnietos. Pero también quiero que pienses en tus vecinos, en tus amistades, en tus compañeros de trabajo. Y quédate con esta palabra, espontánea, de forma espontánea. Dile, Señor, dame la oportunidad, Señor, para que también de forma espontánea yo pueda predicarle el Evangelio. Ese día en el libro de Hechos no había un culto preparado, no había una alabanza preparada. Sin embargo, ese día 5,000 personas se convirtieron al Señor. Porque si el Espíritu Santo es derramado, algo puede pasar. Algo puede pasar. Y yo quiero invitarte a que empecemos a clamar un momento. Comienza a clamar.